Bienvenidos otra vez al continuar aquí el estudio de carta a los Efesios. Pienso que ya esta vez sí vamos a terminar en sí ya lo último que nos queda, un pedacito que nos queda, que es Efesios capítulo 2 versículo 17 al 22. Um, Vamos a tener una oración primero para poder continuar. Feliz sábado también, para poder continuar este estudio en que vamos a hacer. Gracias por este tiempo del estudio, gracias porque ahora sí vamos a poder terminar este capítulo 2 para la próxima vez empezar el capítulo 3. Te pedimos que tú estés con nosotros, nos guíes, nos sigas abriendo la mente, nos sigas enseñando, porque hay mucho que hemos podido sacar solamente los primeros dos capítulos de Efesios y yo sé que hay mucho más que tú nos quieres enseñar. Te pido que nos ayudes otra vez, que esto sea una edificación para cada uno de nosotros y que esté con cada uno de nosotros donde estemos y que puedan también las personas que están allá encontrar una forma de participar con nosotros, si no es unirnos a nosotros por medio de Zoom, pero también pudieran hacerlo por medio de los comentarios. Te pido esto que sea una bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, vamos a estar tocando ya el Efesios capítulo 2. Vamos aquí ahora a entrar de nuevo y terminar ya con lo que es otra vez Efesios capítulo 2. No quiero repasar mucho porque ya lo hemos hecho. Ya hemos hablado otra vez el versículo 1, como éramos encontrados por el espíritu de Satanás, no solamente primeramente los judíos o por Israel aquí, como nos dice Pablo, pero también los gentiles, o no solamente los gentiles, mejor decir, pero también el pueblo de Dios en ese tiempo, durante el tiempo de Israel. Ah, También hablamos como en otros tiempos, versículo 11 eh, hasta el 16, en otros tiempos nosotros los gentiles estábamos separados de Dios. Estábamos, como dice aquí, versículo 12, aquí en tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y cubrimos cómo era eso, y fuimos hasta el Viejo Testamento. Y vemos que ahora Cristo, versículo 13, eh, en Cristo Jesús, nosotros, o vosotros, los gentiles, en que otros tiempos estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente media de separación. Y leímos el versículo 15-16 y entramos bastante en eso. No lo vamos a tocar ahora. Y ahora vamos al versículo 17 y terminar al versículo 22. Y nos continúa diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora, la pregunta es, dice aquí, y vino, ¿verdad? Ya, bueno, si vinimos del estudio pasado y si vemos del mismo contexto, la pregunta es, ¿quién vino? Ya sabemos, pero la respuesta está en el versículo 18. ¿Quién fue que vino y anunció estas buenas nuevas de paz a los que estábamos lejos y a los que estaban cerca? No solamente los que estábamos lejos, que vemos que Pablo está diciendo que son los gentiles, que estábamos lejos una vez, sino también los que estaban cerca, ¿ok? Que está hablando del mismo, o los judíos de su tiempo, solo ambos grupos. Recuerden aquí, Pablo está escribiendo a ambos grupos, o está haciendo eh, quiero decir, no una separación, está definiendo dos grupos, por decir. Y vemos en versículo 18, porque por medio de él, el mismo que vino y anunció las buenas nuevas, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Vemos que por medio de él, entonces no tenemos. Y ese él es Jesucristo. Ese es el que anunció cuál es el mismo por cual tenemos medio de entrada al Padre. Ya vemos que solamente tenemos entrada por medio del Padre, que es en Jesús. Pero vamos a continuar con la pregunta porque todavía no, la palabra no ha sido dada. Lo vamos a ver ahora. ¿Quién es este otra vez? Sabemos que es Jesús, pero todavía no nos ha dicho, hay que entrarle un poquito más. ¿Quién es este? El que tenemos, el que anunció, que es el mismo por cual tenemos medio entrada al Padre.
¿Y cuál es este mismo espíritu, verdad? Que nos dice aquí, que es por medio que llegamos, o por la razón que estamos llegando al mismo Padre. La pregunta es que esta es tan importante, ¿verdad? Porque muchos creen que hay dos intermediarios para Dios, ¿verdad? El que, como dice aquí, el que anunció las buenas nuevas y el Espíritu. Muchos creen que hay dos intermediarios a Dios. Muchos creen que existe Jesús y Dios, el Espíritu Santo, right? So tenemos a Jesús y Dios el Espíritu Santo, eso es lo que ellos creen. Pero ¿es esto lo que Pablo está diciendo en estos versículos? Y esto obviamente no es. Pablo aquí es bien claro. Hasta ahora lo único de que se ha estado hablando, que Pablo ha mencionado en todo este capítulo, es lo que Dios, y en la carta de Efesios, es lo que Dios, el Padre, ha hecho por medio de su Hijo, Jesucristo. Si estamos aquí el versículo 13, aquí está el versículo 13, vemos de quién se está hablando, ¿verdad? Y ese es Jesús, nuestra paz, que es nuestra paz, ¿verdad? Pero aún ahora en Cristo Jesús, vosotros que otros tiempos, ¿ok? Pero ahora en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí versículo 13, Cristo Jesús, que es nuestra paz, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Ah, Jesús hizo pueblo de ambos pueblos, hizo un pueblo de ambos pueblos. Como dice aquí versículo 14, de que ambos pueblos hizo uno, los judíos y los gentiles, de esos dos pueblos. Esto Jesús lo hizo, ya como estudiamos anterior, aboliendo en la carne esas cosas que separaban a ambos grupos. Y el mismo Jesús es el que por medio de su muerte en la cruz nos reconcilió a Dios. Es este mismo Jesús que ha venido, como dice el versículo 7, y a anunciar las buenas nuevas de paz, como dice aquí, anunció las buenas nuevas de paz, eh, que lo vino a hacer a los gentiles, porque vosotros, en este caso, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, está hablando de los gentiles. Aquí noten que no se está hablando de antes la cruz, es otra cosa que quiero que noten, ¿verdad? Porque aquí vemos que Jesús, versículo 7, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. So, aquí Pablo no está diciendo, porque hay algunas personas que pueden tener confusión, porque cuando dice a los que estaban cerca, sabiendo que es el pueblo de Israel o a los judíos, cuando Cristo estaba aquí, él vino y anunció el reino de Dios y anunció buenas nuevas, nuevas de paz al pueblo de Israel, a los judíos, pero no necesariamente, aunque no tuvo un ministerio necesariamente con los gentiles. Aunque sí vemos que él en dos o tres ocasiones habló con gentiles, pero su ministerio, como dice en otra parte, primeramente era con el pueblo de Dios o Jerusalén o los judíos. Pero aquí vemos, o quiero que noten que aquí Pablo no está diciendo que esto fue antes de la cruz. Pablo le está diciendo que a ellos, esos que están viviendo en ese tiempo o han venido a conocer el Evangelio, después de la resurrección y ascensión de Jesús, a ellos es que Jesús ha venido a darles el Evangelio. Ahora, la pregunta que me hago, que alguien pudiera hacer, es cómo es esto, ¿verdad? Porque ya Jesús en el tiempo de Pablo no estaba ahí. Y sabemos que los gentiles vinieron a ser partícipes del mismo pueblo, unieron, se han unido con el misterio no, el ministerio de Jesús fue esparcido a ellos por medio de los discípulos 3 años y medio después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. ¿Cómo es esto que dice aquí que Jesús anunció las buenas nuevas de paz a, a ellos en ese tiempo? Déjame ver aquí si esto está. Okay. Lo bueno es que yo tengo esto, estamos aquí, lo tengo ya organizado. Si vamos a Isaías capítulo 57, versículo 19, tenemos aquí una pista. Dice aquí, produciré frutos de labios, paz al que está lejano y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Vamos a ver el capítulo entero nada más para que quiera ver el contexto. Aquí en el 57, versículo 19, está aquí.
tengo marcado. Aquí en Isaías tenemos, dice aquí, condenación de la idolatría de Israel. Sería bueno que lo lean, pero al final, ¿verdad? Está la esperanza. Dice versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. So, aquí nos dice que los que son de Jehová producirán frutos de labios y el mensaje es paz, paz al que está lejos y al cercano. So, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu, Dios nos habla. Por ejemplo, nosotros vemos cómo es que los profetas hablaban y producían frutos, estos mismos frutos de labio que se está hablando aquí en Isaías, lo vemos nosotros en los siguientes versículos. Por ejemplo, vamos aquí a 2 de Pedro, versículo 1, del 20 a 21, ¿verdad? Recuerde, Isaías era un profeta del Viejo Testamento y nos dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So, los frutos que se produjo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, sabemos que ese es el Espíritu de Dios. Y vamos a ver, por si acaso que alguien tenga confusión, ese Espíritu Santo, ¿quién es? Leemos aquí en Hebreos capítulo, no se grabó, déjame ponerlo aquí. En Primera de Pedro, vamos a compararlo con Primera de Pedro, ¿no? De Pedro, versículo 10 al 12. Dice aquí, Primera de Pedro, viendo otra vez comparando como el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, que es producto de esos frutos, cuando dice aquí que los profetas hablaron, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, vemos en el tiempo pasado, vemos aquí la primera carta de Pedro. Esta carta vino antes de la segunda carta, obviamente. So, aquí tenemos la definición para la segunda carta. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿ok? Que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, dirán los ángeles. So, vemos aquí, eh, otra vez, la última parte del siglo XII, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. So, en el tiempo de Pablo, en ese tiempo, las cosas que están anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, es el mismo Espíritu Santo de que Pedro está hablando, que fue lo que habló por los hombres santos, los profetas del Viejo Testamento, y ese mismo Espíritu Santo es no otro, sino el mismo Espíritu de Cristo. Y continuando con esa misma idea, si vemos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, comparando con segunda de Pedro 1, 20 al 21, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿okay? En el Viejo Testamento, en estos postreros días, después de Jesús, después que Jesús vino, recuerda, Pablo aquí está hablando en su tiempo, ya Jesús ascendió, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? So, el Hijo es el que está hablando en ese tiempo, como nos dice aquí en Efesios 2. eh, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros en este tiempo. ¿Quién fue? Ya vemos que es Cristo y lo estamos viendo cómo es esto por medio de su Espíritu. Ahora, ¿cuál fue la promesa? Otra pregunta para hacer, que quiero hacerles, ¿cuál fue la promesa de Jesús a sus discípulos antes de ser llevado a la cruz? Vemos aquí en Juan 16, versículo 25,
Estas cosas he hablado en alegorías, ¿verdad? La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. So, Jesús, esta es la última conversación que tuvo con los discípulos antes de ser crucificado. Jesús está diciendo, lo que te he hablado hasta ahora, desde Juan 14 hasta Juan 16, he hablado en alegorías sobre el Padre, pero yo soy el que voy a hablar y anunciarte acerca del Padre. Es Jesús, no otro. Cuando continuamos con esta misma idea, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver lo que Jesús prometió, vamos a ver el cumplimiento. Vámonos a vamos a Hechos, capítulo 3. Vamos a ver aquí. Hechos, capítulo 3, parece que no está aquí, no se puso, pero vamos a ir a Hechos, capítulo 3. Y vemos el versículo 19 al 20, ¿verdad? Vemos aquí a Pedro predicando a los israelitas cuando el tiempo del Pentecostés, y ellos oyeron, ¿verdad? Y preguntaron qué iban a hacer y todas esas cosas. Y Pedro, y dice aquí, Pedro continúa hablando, dice en Hechos 3, capítulo 3, versículo 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él, hablando de Dios, Dios, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Ok? Versículo 26, porque podemos continuar con el versículo 21, pero el 26 es que lo va a aclarar todo. El 20 dice, y él viene a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios para boca de sus santos, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. So, alguna gente puede decir, oh, porque yo también he tenido este problema. Aquí está hablando que es su segunda venida, pero no es así. Versículo 26 dice aquí, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. So, quiero que vean el contexto, ¿verdad? Dios manda a su Hijo para que nos bendiga y para convencer, ok, antes de llegar a ese punto, aquí Pedro está diciendo que primeramente Dios, versículo 26, levantó a su Hijo y después dice, después que lo levantó, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. So, el enviar viene después que él lo levantó y lo ascendió. So, este enviar no es el enviar de la segunda venida, sino es el enviar de ese momento. Recuerde, todo esto tiene que ver cómo es que Jesús vino para anunciar en el tiempo de Pablo no solamente a los gentiles, sino también a los judíos, las buenas nuevas. So, uh, Dios manda a su Hijo para que nos bendiga y para convencernos de pecado, ¿verdad? Porque dice aquí, para que se convierta en su maldad. Para convertirse uno de nuestra maldad, tenemos que ser convencidos de nuestro pecado, también de justicia y también de juicio. Y lo menciono por esta razón, porque déjame ver si está aquí. No, no está aquí. Gálatas va a ser. Cuando vamos a Juan, capítulo 19, eh, no, capítulo 16, recuerde que todo esto del Consolador, si ya creo que se ha mencionado en otros estudios, era una alegoría, como lo dice en el versículo 26, 25 o 16. Estas cosas hoy he hablado en alegorías. So, hay que leer esto como que fuera una alegoría de Jesús, como él normalmente enseñaban a los discípulos y a todos los que oían. Hablando del Consolador, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8 nos dice, y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. So, quiero que recuerden de quién se está hablando aquí. No se está diciendo que el Espíritu Santo es otro. Mira lo que el mismo Jesús está diciendo, versículo 12 al 13. Eh, Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, sabemos que Jesús es la verdad, eso es el Espíritu de Jesús. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a versículo 25 de nuevo. Estas cosas os he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu de verdad va a hacer? Él guiará toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que él oyere, ¿verdad? Y os hacer saber las cosas que harán de venir. Y nos dice aquí otra vez versículo 5. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente o yo mismo, yo Jesús, anunciaré acerca del Padre. Las cosas, recuerda, como Jesús, las cosas que dice él en otra parte, las cosas que el Padre me dice, yo lo de entender, otra vez, el Padre, las cosas que el Padre le dice, él mismo no va a anunciar. So, estas cosas son alegorías. Como dije, yo claramente anunciaré acerca del Padre. Es el Hijo o su Espíritu que nos convence de nuestra maldad. Hechos 3:26, como estamos aquí leyendo, Hechos 3:26. El Hijo, Jesús, es el que nos convence a nosotros de nuestra maldad. Y nos da testimonio también que nosotros somos hijos de Dios, como vemos en Romanos 8, versículo 16. Romanos 8:16 dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos que ese espíritu es el espíritu de Cristo y el espíritu de nosotros no es otra persona, otra es nosotros mismos. So, ese espíritu es el espíritu de Cristo, igual como vemos aquí, uno versículo anterior, versículo 9, eh, el espíritu de Dios mora en nosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y ahora versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, conecta, el espíritu de Cristo es Cristo está en nosotros. Hay solamente, ahora, obviamente no estoy hablando porque parece que está empezando debates a ver de nuevo sobre esto en estos ministerios. No estoy hablando que Jesucristo literalmente, físicamente está aquí, pero su espíritu, que es su persona, su identidad, está con uno. Igual como el espíritu mío puede estar, bueno, para ser más bíblico, cuando Pablo le dice dos veces que aunque no estaba ahí presente físicamente, pero estaba ahí en espíritu, porque ellos conocían la mente de Pablo. Lo pueden buscar después, no lo tengo aquí. So, hay solamente una forma, ¿verdad?, para ser hijos de Dios, y eso es creyendo en Jesús, como dice Juan 1:12. Y es una lástima porque tenía todo este versículo ya preparado para no tener que hacer esto. Juan 1:12 nos dice, a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esa potestad es por medio de su Espíritu, como nosotros hemos visto en Juan 14:6. Dice aquí, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro intercesario, no hay otro camino, no hay otra tercera persona, Dios, el Espíritu Santo, no, es el Espíritu de Cristo. Y por medio del Espíritu, que es, creo que aquí es, que regresando a Efesios 2, versículo 18, por un mismo Espíritu al Padre, ese Espíritu es el Espíritu al Cristo en cómo nosotros podemos llegar al Padre, porque solamente tenemos uno. Tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu, y ese es el Espíritu de Cristo, y solo el Hijo tiene entrada al Padre. ¿Ok? Es otro punto importante. Lo único que tiene entrada al Padre, a ver si, no, el único que tiene entrada al Padre es, como vemos aquí, es el Hijo, ya que lo hemos visto ahí, pero vamos a verlo desde el punto de vista del Viejo Testamento también.
Bueno, vamos a Zacarías capítulo 6. Eh, Dice aquí el título es Coronación simbólica de Josué, pero sabemos que aquí se está hablando de Jesús. Dice aquí versículo 13, Él, hablando de Jesús, edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y él, Jesús, se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado. Ah, bueno, no, el templo, edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, hablando de Jehová, y habrá sacerdote a su lado, que es Jesús, y consejo de paz habrá entre ambos. Solamente hay uno que está en los consejos de paz, con el que se sienta en el trono, que es el Padre. Solamente hay uno, no hay tres, solamente hay uno. Diga eso, ajá, no, no, no hay dos, solamente hay uno, con el Padre. No son tres, son ambos, son dos. Vamos a continuar aquí con Efesios 2, versículo 19, continuando. Así es como Jesús vino y anunció las buenas nuevas, hablando en el tiempo de Pablo y el tiempo de hoy, y, y cómo es por un mismo espíritu al Padre, que es por medio de su espíritu, que tenemos entrada al Padre es por su espíritu. Versículo 19 continúa diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros, nos dice aquí, ni advenedizos. Y la pregunta es, ¿por qué no somos ya extranjeros? Porque por medio de Cristo, ya vemos aquí versículo 15, por medio de Cristo, esa pared de separación ha sido derrumbada. Y esto ya lo hemos hablado bastante en el estudio anterior, eso no voy a tocar más eso. Lo otro que quiero tocar aquí, que está en azul, versículo 19, que es muy importante, dice que somos miembros de la familia de Dios. Ya en Efesios 1, en el capítulo anterior, hemos hablado ya como Dios escogió primeramente al pueblo de Israel y los predestinó como el pueblo especial, como los que iban a heredar la tierra prometida, que simboliza no el cielo, sino la tierra hecha nueva, ¿ok? Porque esa es otra eh, que iba a ponerlo, pero no lo puse. No es el cielo que nosotros vamos a heredar, lo que nosotros vamos a heredar es la tierra nueva, cuando la tierra Dios la limpie de nuevo y la rehaga, es lo que vamos nosotros a heredar. Ah, Entonces, continuando, sobre los miembros de la familia de Dios, que el pueblo de Israel primeramente fue predestinado, para ellos, ¿verdad? Y se le fue dada eh, para heredar la tierra prometida, que era un símbolo. Para eso, ellos, el pueblo de Israel, tenía que ser, o ellos eran considerados hijos de Dios, que eran parte de la familia de Dios. Pero nosotros vemos aquí en el principio de este mismo capítulo que no es así, ¿verdad? La predestinación era para que Israel sea parte de la familia de Dios, pero como Pablo nos está diciendo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, ya que hemos cubrido, que en ellos, en pueblo de Israel, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ellos también tenían ese mismo espíritu y vivían bajo ese mismo espíritu, que era en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ok, el pueblo judío también estaba perdido en esa parte. Ahora, nosotros, hay una conversación que quiero llevarlos a ustedes, que toca este mismo tema, sobre quién era el padre del pueblo de Israel, cual, que es lo mismo que Pablo estaba hablando. Ese tema era una conversación entre Jesús y los fariseos. Está en Juan capítulo 8, versículo 41 al 42. Jesús le dice a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, los fariseos le dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿verdad? Es lo que digo. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba predestinado, ¿verdad? Para que sea familia de Dios, y ellos estaban bajo
la idea, la preconcepción que Dios era su padre. Pero nosotros, y que ellos eran sus hijos, pero como nosotros podemos ver, o mejor, es una pregunta que quiero hacer, pero ¿cómo puede ser esto, verdad? ¿Cómo es que el padre de ellos podía ser Dios cuando ellos mismos querían matar a su hermano mayor, que es Jesús, ¿verdad? Porque lo que son de la familia de Dios, el hermano de nosotros, entonces sería Jesús. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, ¿quién dijo que era el padre de los judíos en ese momento? Jesús, cuando vemos a Jesús que responde, ¿quién dijo que era el padre de ellos? Versículo 24. Vosotros, Jesús hablándole a los fariseos, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso es que ellos querían, porque como nos dice aquí en Efesios 2, Pablo está diciendo que en el tiempo antiguo ellos también tenían en ellos el espíritu de su padre, que era Satanás en ese momento. Pero lo bueno es que por medio de Jesús, Dios ha reconciliado a los judíos que creen y a los gentiles que creen en uno solo, y ahora ambos son conciudadanos, regresando al versículo 19, donde estamos aquí. Ya no somos, los gentiles no son extranjeros, sino somos conciudadanos con los judíos, de los santos, y somos miembros de la familia de Dios por medio de Jesús. Continuando al versículo 20 al 22, nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De siendo miembro de la familia de Dios, perdón, ahora Pablo nos está comparando a un edificio. Más preciso, no un edificio solamente, sino nos está comparando a un templo en donde mora Dios, como dice aquí, morada de Dios. Vamos a poner así. Ok, vemos que aquí el versículo 20, caso del fundamento, la principal piedra, ¿verdad? La principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo. Jesús es la piedra principal del ángulo, que es la cual es la base, la piedra ángulo es la base en que todo encaja y todo peso reposa. Cuando uno construye, y no soy constructor, pero tengo entendido que hay una piedra ángulo, ¿verdad? En que todo se basa, en todo el peso, la fundación de todo. Podemos ver esto, déjame ver si de suerte tengo. Aquí está. Vamos aquí. Vamos a Mateo 21, versículo 42. Vemos aquí hablando sobre esta piedra de ángulo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho, un segundo, ah, dice aquí, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Okay? Marcos 12:10, recuerden estas frases. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra vez Lucas 20:17, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vemos en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí vemos otra vez lo mismo que Pedro dice aquí, lo mismo que Pablo está diciendo, que Jesús es la piedra de ángulo. Que más importante, que ahora voy a entrar en eso, que fue rechazada o reprobada. Y primera de Pedro
capítulo 2, versículos 6 al 7, dice aquí, por lo cual también contiene la escritura, y esto es hablando del Viejo Testamento, esto viene del Viejo Testamento, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, hablando sobre Jesús. So, vemos aquí que está hablando de edificadores que han rechazado, han echado para fuera en la piedra de ángulo. So, ¿quiénes son estos que desecharon la piedra? Los edificadores. En el Viejo Testamento, ¿verdad? Vamos a mirar nuestra mente al Viejo Testamento. Los que construyeron el templo, ¿verdad? Sabemos que era el pueblo de Israel. Ellos son los que fueron escogidos para construir el templo. No cualquiera podía construir el templo. Es más, está la historia cuando el templo se está reconstruyendo, se está regresando después del tiempo que estuvieron los 70 años en Babilonia, que se regresaron. Hubo otros que querían construir y se dijeron que no, solamente los judíos podían, o el pueblo de Israel, que eran los judíos prácticamente en ese tiempo, los levitas y un poquito de los benjamitas, creo que quedaban, eran los únicos que podían construir el templo. So, cuando construyeron este primer templo hasta el último templo, solamente el pueblo de Dios podía hacerlo, o el pueblo de Israel en ese tiempo. Al igual, ¿verdad? Los líderes religiosos eran escogidos por Dios para construir el pueblo en el área espiritual, enseñándoles doctrinas de Dios. So, igual como el pueblo de Israel de Dios era el único que podía construir el templo de Dios físico, los líderes religiosos de hoy en día, o del tiempo, no el día de hoy en día, del tiempo antiguo, eran escogidos, por ejemplo, los levitas, por Dios para construir el pueblo en el área espiritual, enseñándoles doctrinas de Dios. Se tiene la construcción física, que es los edificios, el templo, etcétera, y los líderes que construían en el área espiritual, que son las doctrinas de Dios, enseñándole al pueblo. Pero vemos que la doctrina principal, la que la iglesia debería estar construida, fue desechada. Déjame regresar para atrás a Efesios 2. Esa doctrina, que la que tenía que ser construida, fue desechada. Vemos, vemos esto en el discurso de Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Vamos a Mateo 16, 18. ¿Ok? So, vamos esto mismo en Mateo 16, 18. Y si no lo completo, lo voy a completar después. Dice aquí, y yo también te digo, ¿verdad? Esto es después que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dan diferentes ideas. Y después Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro dice que él es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice que eso no se lo reveló el hombre, sino se lo reveló el Padre, se lo reveló. Y dice aquí, versículo 18 continúa, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y la roca es lo que Jesús viene hablando, vamos a ponerlo aquí para, eh, para que lo vean más, para que quiera leer. Versículo 18 está aquí. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, y esa roca es lo que Jesús viene preguntando, esta verdad, sobre esa roca edificaré mi iglesia, ¿ok? No solamente eso, ahora que estamos viendo, que hemos visto que, que Pablo dice que Jesús es la piedra del ángulo, y hemos visto que varios versículos donde ellos desecharon. Y vemos que aquí que Jesús va a edificar una iglesia y va a ser edificada sobre una roca específica, y esa roca sabemos que es Jesús. Entonces, no, ya con todo esto, hay la idea católica que dice que Pedro fue la roca en cual la iglesia se edificó. Para nada. Hemos visto como en sí, y ahora lo vamos a ver, que la iglesia católica también está rechazando al Hijo de Dios, o ha rechazado
la piedra y lo vamos a ver ahora. Pero vemos que esta roca de que Jesús está hablando es el mismo. Y no solamente el mismo, sino la doctrina correcta de quién es Él, la creencia correcta de quién es Él, de cuál se basa el Evangelio. So, regresando al tiempo de Israel, los líderes espirituales tenían que construir el pueblo en el área espiritual. Pero vemos que la doctrina principal, la que la iglesia debería estar construida, fue desechada en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Vemos esto en el discurso de Jesús con sus discípulos, como vemos aquí. La roca de cual la iglesia de Cristo está edificada es en la doctrina que Jesús es el Hijo de Dios. So, cuando dice, continuando aquí, el pueblo judío, ¿verdad? De su tiempo, del tiempo de Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ellos rechazaron esa verdad, que también en el tiempo de Pablo se estaba rechazando esa verdad también. ¿Qué es esa doctrina? El mismo Jesús como el Hijo de Dios. No, y como menciona la Iglesia Católica, para terminar esa idea, cuando ponen como roca de la iglesia a otro que no es Jesús, sino en este caso Pedro, ha rechazado la roca en cual la iglesia de Cristo ha sido edificada. Por eso es que yo también lo rechazo. Quiero que noten que no es necesariamente, ok, cuando viene a esta piedra de ángulo, no es necesariamente que ellos rechazaron a Jesús, ok, porque muchos cristianos eh, que dicen creer en Jesús, pero quiero que noten que ellos rechazaron la declaración que Jesús es el Hijo de Dios, que es en cuando vemos aquí en Mateo 16, que es la roca, esta doctrina que Jesús es el Hijo de Dios, en cual la iglesia de Cristo es edificada. So, como estaba diciendo, hoy en día muchos creen en Jesús, como en ese tiempo, el tiempo de Jesús, cuando estaba aquí, los judíos creían en Jesús, lo veían, lo tocaron, lo vieron, pero muchos no creen que Él es en verdad el Hijo de Dios. Por esta razón, tenemos diferentes versiones de Jesús, igual como vemos aquí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4. Pablo estaba teniendo este problema en sus iglesias, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que os he recibido, o otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Cuando dice toleráis aquí, no estaba diciendo que lo toleren, estaba diciendo que ellos están aceptando cualquier cosa, que si alguien viene con una mentira, tú lo ibas a tolerar. Es a lo que se refería. So, tenemos tantas diferentes versiones de Jesús y la cual casi todas niegan la roca, la piedra del ángulo, la declaración de Jesús de cual la iglesia fundada, eso es el Hijo de Dios. Eso es lo que se niega. Muchas, por eso es que hay tantas diferentes versiones, porque niegan la roca, la piedra del ángulo, la declaración de Jesús, de cual la iglesia está fundada, y esa declaración es que Él es el Hijo de Dios. Ellos declaran de Jesús todo otro tipo de cosas, ¿verdad? Igual como vemos en Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿verdad? Quién dice la gente y quién dice que son? Y ellos declararon todo diferente tipo de cosas. De que hoy en día, ¿verdad? Hay alguna gente que claman que él es solamente es un humano, ¿verdad? Él era un humano solamente, por ejemplo, era un profeta, como el Islam es lo que claman, un profeta, un humano, era un hombre. Otros claman que él es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios, el Todopoderoso. Hay otros hasta que él no es el hijo, ¿verdad? Que hay otros que es más común, que Jesús no era el hijo de Dios, pero solo se hizo hijo en la encarnación. So, él antes de venir a encarnarse no era hijo de Dios. Entonces, él lo hizo, tomó un rol, hizo un papel. Y entonces es cuando se convirtió hijo de Dios, cuando en la encarnación. Um, So, hay dos diferentes ideas. So, continuando a Efesios capítulo 2 versículo 20, ya vemos que el ángulo de la piedra es la doctrina o la enseñanza, el conocimiento que Jesús es el Hijo de Dios literal.
So, regresando a Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra. Ok, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero aquí ahora nosotros estamos viendo a contrastes de los edificadores del pasado, ¿verdad? Que rechazaron la piedra angular. Estamos viendo ahora a los edificadores del Nuevo Testamento. Aunque todos nosotros somos el edificio, ¿verdad? Porque aquí está diciendo que en todo el edificio y nosotros somos el edificio, o el cuerpo, la iglesia de Cristo, el versículo también se puede ver de esta forma, ¿verdad? Porque quiero decir con esto, dice que el fundamento muchos creen, hasta que yo leí este versículo un poco mejor, eh, muchos creen, bueno, Jesús es el ángulo, después el fundamento son apóstoles y profetas, y después de ahí vienen nosotros. Ok, pero quiero verlo un poco diferente. También se puede ver de esta diferente forma. Nosotros somos edificados sobre el fundamento, ¿verdad? Como dice aquí, edificados sobre el fundamento. Esto es las enseñanzas o las doctrinas de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Lo que ellos enseñaban. Y en ese fundamento, lo principal es Jesucristo mismo. ¿Ok? Eso es lo que ellos, en otras palabras, lo que ellos predicaban. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 14, nos dice, Pablo nos dice en esta carta, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perrito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok, eso otra vez, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Pablo dice que él puso el fundamento y otro edifica encima. Ahora vamos a ver qué fundamento es ese. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que solidificó, recibirá recompensa. Cuando entremos a la carta de Corintios, vamos a desmenuzar esos versículos más, pero el punto que quiero hacer es que el fundamento de los apóstoles y profetas es esa, la doctrina de Jesucristo. No hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sabemos que Pablo enseñó ese fundamento, que Él es el Hijo de Dios. Yendo al versículo 21, continuando, esa es otra forma de ver este versículo 20. No que los apóstoles son profetas y nosotros somos los próximos, no, es el fundamento que ellos ponen. Y lo principal de ese fundamento es Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra vez, nosotros estamos siendo fundados en esa verdad. Estamos siendo fundados como un edificio o templo, cada uno con sus dones espirituales que Jesús mismo nos da, porque estamos siendo en quien todo el edificio, cada uno de nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Todos nosotros juntos somos un templo santo en el Señor. Empezando con esa idea. Vamos aquí a Romanos, capítulo 12, versículos 5 al 7. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Regresando a esa idea, que estamos siendo construidos como un edificio. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. 1 Corintios 12, 4, 11. Ahora bien, ¿verdad? Como es los diferentes dones, hablando de los dones, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero en cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Por aquí vemos otra vez, puede ver para algunos una controversia aquí. El Espíritu es que da todos estos dones. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 8 a 12, antes de continuar en el capítulo 2. Y esto aquí estamos dando un poquito de adelanto a Efesios 4. Por lo cual dice, Pablo aquí diciendo, y refiriéndose al Viejo Testamento, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? Sabemos que fue Cristo. Cristo llevó cautiva la cautividad. Y cuando entremos aquí lo vamos a otra vez desmenuzar más. Y Cristo dio dones a los hombres. Primero tuvo que subir para entonces dar. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Right? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Okay? So, Cristo primero tuvo que bajar a las partes más bajas de la tierra, cautivó la cautividad, subió a lo alto. El que descendió es el mismo que también subió, ¿verdad? Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y hay otro versículo que después podemos hablar sobre eso. Y el mismo Jesús es que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etc. Y todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. So, ahí estas son las palabras de Pablo aquí, que esto fue lo que Cristo hizo. Lo hizo para edificar su cuerpo. Versículo Efesios 2, regresando al versículo 22. Dice aquí, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios es el que mora con nosotros. So, cuando dice aquí, nosotros ya estamos viendo que nosotros todos estamos siendo juntamente edificados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, como un templo. Y sabemos que, y como dice aquí, el Espíritu de Dios, somos un templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como dice aquí en Efesios 2, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So, ¿quién es que va a morar? Dios. ¿Cómo mora Él? En el Espíritu. ¿Qué es lo que está en nosotros? El Espíritu de Dios es lo que mora en nosotros. So, Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. Como hemos leído ya en este estudio, en los otros pasajes, que hay solamente un Espíritu. Vemos el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo. Hay solamente un Espíritu y Dios mora en nosotros por medio de ese Espíritu. Espero que esto está un poquito más corto que los otros, pero era para poder terminar. El próximo sábado vamos a estar otra vez y vamos entonces a continuar en Efesios capítulo 3 y vamos, terminar Efesios capítulo 3, empezarlo. Gracias por estar con nosotros. Espero verlos a ustedes, si no por aquí por Zoom. Espero poder verlos a ustedes por medio de sus comentarios en YouTube para poder tener interacción con ustedes. Tengan un feliz sábado. Hasta la próxima.